Hola, muy buenas. Hoy te mostraré cómo entre un buen mecánico y yo, entre comillas, se colocaron pues los muelles en esta motocicleta, delanteros. Es una Harley Davidson XL 883 Low del año 2007 y aunque para él es más fácil de lo que para mí lo pudiera ser, lo verás sin más, al lío. La moto se sube en un gato hidráulico y se le quita el guardabarros delantero, son 4 tornillos, 2 de cada lado. Aproveché ya para estar cargando la motocicleta a la batería. Carlos, el mecánico, tiene un motor sin fin que conecta a la parte de arriba unas cinchas para el manillar y así levantarlo y tener más seguridad. La verdad, un buen detalle. A continuación le saca la pinza de freno que está en el lado izquierdo de la motocicleta, también la tuerca que sujeta el eje de la rueda delantera y después pues aflojar lo que hay justo debajo de la barra derecha que aprieta para que no salga por el otro lado. Se dispone ahora a sacar los 2 focos laterales, los que son de luz de niebla, para después aflojar la tuerca y tornillo de la parte de abajo y la tuerca y tornillo de la parte de arriba sin sacarlos, simplemente aflojar. Y ahí se sacan las barras, primero una, luego la otra individualmente, se coloca en el torno. En el torno tiene como unos plásticos, el sargento como se le llama, para apretar y aflojar esa tuerca con cuidado porque tiene el muelle con un casquillo que puede saltar para arriba. Ahí se saca el casquillo, que también saca la arandela y después el muelle y se deja de currir la barra para que saque todo el aceite que hay dentro. Se hace con las 2 y de ahí pues nos vamos a un sitio para cortar los casquillos que trae nuevos el muelle, que nuevo, el Progressive, a un lugar donde se va a cortar el casquillo justo a medida. Un trabajo, la verdad, bien hecho, porque hacerlo con una sierra manual siempre podría quedar no bien hecho el corte. Ahí puedes ver los 2 muelles, uno es el que se le va a colocar, que es donde está el casquillo blanco, y otro es el que traía ese que tiene el casquillo de acero. Se llama Dakota Custom para preguntarle cuánto hay que cortarle la medida del casquillo y él nos dice que a 7,5 centímetros. Le pregunto si puede quedar a 8 para dejar un poquito el manillar más alto. Dice que lo máximo a 8 centímetros. Carlos, el chico del taller, el mecánico, un taller Motomiño, aquí en Tomiño, tiene un amigo que tiene una máquina que corta en línea totalmente recta el hierro, y entonces llevamos el casquillo para hacerlo así y que quede en perfecto corte los 2 casquillos. Carlos imprime cuánto nivel tiene que llevar este modelo de motocicleta de aceite en cada barra y aunque pone 364 mililitros por barra, él se da cuenta de que es para los muelles originales. En este caso son otro tipo de muelles, son unos muelles un poco más gordos y un poco más pequeños, y entonces él tiene un medidor de cámara de aire y gracias a la hoja vemos cuánto aire tiene que quedarle en la parte de arriba metiéndole este aparatito, y entonces es el aceite que se le llega a dejar. De todas formas, Carlos, el mecánico, cuando se le echaron al principio se le llegaron a echar 360 mililitros, él prueba la barra y se da cuenta de que está muy duro, como que hace tope el aceite, y por eso se hace esta modificación. Se mete el muelle con la parte más cerrada abajo, luego una arandela, luego el casquillo, luego otra arandela y luego la tuerca final. Lo aprieta con sumo cuidado y las limpia para dejar un trabajo bien hecho, aparte de aceite nuevo.
coloca las barras, aprieta las tuercas con los tornillos, coloca los focos, mete la rueda, pone el eje de la rueda con sus arandelas en su sitio correspondiente, aprieta, luego el guardabarros y la moto queda lista. Qué decir, que muy bien, muchas gracias a Carlos, taller de Motomiño, aquí en el Baixo Miño, exactamente en el municipio de Tomiño. También agradecer a Andrés de Dakota Custom, donde compré los muelles delanteros, donde también dio algún buen consejo, y aparte también le compré los muelles traseros que se colocarán y que Carlos los colocará también otro día, aparte de también una rueda trasera. La motocicleta ahora queda probarla, a ver cómo van los muelles, pues si hay que hacerle alguna modificación. En el próximo vídeo mostraré que se colocarán los muelles traseros para que quede la moto mejor. Y sin más, saludos de la Anduriña y el Errante.